Estamos en nuevo contacto, esta vez con César Ortega. Él es el gerente comercial de la empresa de electricidad de La Paz, con quien queremos abordar un problema que ha causado preocupación en las últimas horas. La alcaldía de La Paz ha decidido, a través de una resolución de diciembre, incrementar la tarifa de aseo urbano en la ciudad, en el municipio. Y esa tasa de aseo urbano está adosada al cobro de las tarifas de electricidad. Si usted se fija una factura, va a encontrar una cápite que dice tasa de aseo urbano, y allí obviamente se describe el monto que el usuario tiene que pagar. Y obviamente necesitamos saber cómo se calcula esa tasa, y bajo qué parámetros, a cuánto consumo de kilowatts es tanto monto de tarifa. Don César, bienvenido, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? A ver, vamos a intentar de nuevo contactarnos. Don César Ortega, gerente comercial de La Paz, bienvenido, ¿cómo está usted? Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días. Y buenos días a la audiencia de La Razón Radio. ¿Cómo está? Don César, consulta inicial. ¿Ha recibido la comunicación de La Paz sobre el incremento de la tasa de aseo urbano? Sí, evidentemente en el mes de diciembre recibimos una nota de la honorable alcaldía de la ciudad de La Paz, mediante la que nos comunican la promulgación de una resolución administrativa, la 007, mediante la que actualizan las tasas de aseo, ¿no? Hicimos algunas consultas y finalmente en enero nos ratificaron la implementación de esta nueva escala correspondiente al gobierno autónomo municipal de La Paz, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro. Este alcance es para la tasa de aseo de los habitantes del municipio de La Paz. Ya, ¿desde cuándo corre el cobro de esa nueva tasa de aseo urbano en La Paz? Según nuestro plan de producción, llamamos así a nosotros al ciclo de emisión de facturas, que normalmente las hacemos en forma mensual. Las primeras facturas que saldrían con la aplicación de esta nueva tasa son las que corresponden a la primera semana del mes de marzo de la presente gestión, ¿no? Ya seguramente ustedes, mediante el mecanismo tecnológico que tiene para el cobro de facturas, para la definición de montos, ya han hecho un trabajo inicial. ¿De cuánto porcentaje de incremento estamos hablando respecto del consumo de kilowatts? A ver, la tasa de aseo básicamente se aplica en función a un rango que está establecido por las autoridades competentes, ¿no? En este caso, la alcaldía de la ciudad de La Paz, ¿no? Y, por ejemplo, de 0 a 50 kilovatios para los consumidores domiciliarios. Hay otro monto de 0 o de 51 a 100, etcétera, ¿no? Por ejemplo, de 0 a 50 kilovatios, las personas que menos consumen energía eléctrica, tienen una tasa actualmente de 2.10, 2 bolivianos con 10 centavos, va a pasar a 2 bolivianos con 87 centavos, ¿no? Siguiente escala, por ejemplo, los que consumen entre 51 y 100 kilovatios mes, la tasa actual es de 4 bolivianos, la nueva tasa va a ser de 5,77 centavos de boliviano, ¿no? Y así sucesivamente para los siguientes
consumos. En estos primeros segmentos está la mayor cantidad de la población de la ciudad de La Paz, ¿no? ¿Cuánto consume de kilowatts una familia promedio en La Paz? Normalmente está en la ciudad de La Paz, el consumo promedio es entre 100 y 110 kilovatios, más o Eso significa menos, ¿no? que el Su consumo tasa medio será, actualmente, ya, sí, dígame. sí, adelante, adelante, perdón. Sí, me iba a responder respecto de la tasa nueva que tendrían que cobrarse a estas personas. Lo que decía, estas personas actualmente tienen una tasa me refiero a los que consumen de 101 a 200 kilovatios, ¿no? Actualmente pagan 9 bolivianos, ¿sí? Ya. El servicio de aseo van a pasar a pagar 13,40 centavos. Esto en el promedio de consumo en La Paz. Sí, en la ciudad de La Paz. A ver si nos ayuda a entender cuántos son 50 kilowatts. ¿Qué consume la gente con 50 kilowatts? ¿Qué aparatos tiene en casa? ¿Qué electrodomésticos tiene? ¿Cuántos puntos de luz? Más o menos. Habría que hacer un análisis, pero una breve estimación, un consumo hasta 50 kilovatios son los consumos más bajos. Es una persona que normalmente eh, tendría unos dos focos, un televisor y, y no olvidemos que el consumo de energía eléctrica es función de la cantidad de horas que una persona tiene conectados o encendidos esos artefactos, ¿no? Entonces, estimo, si los hacemos funcionar unas 3 4 horas al día, 5 focos de 80 vatios, un televisor de 200 vatios, podríamos llegar a un consumo de esa naturaleza, es decir, un consumo muy bajo, ¿no? Es un consumo muy bajo, ¿cierto? Una familia Claro. que no tiene una vivienda, digamos, con muchos cuartos, un solo televisor, y sin contar que hay electrodomésticos como un microondas, como hervidores de agua o una misma ducha. Claro, ¿no? Ya cuando uno ya dispone ya de mayores artefactos, entre ellos, por ejemplo, una ducha es la que consume normalmente en nuestros domicilios la mayor cantidad de energía, ¿no? Claro. Ahora, Estufa, por ejemplo, ¿cómo? ¿no? Una estufa también es otro de Una los estufa para la artefactos, época de invierno. ¿no? Eh, Ingeniero, ahora, por ejemplo, un negocio, un restaurante, ¿cuánto de energía consume? A ver, esta resolución administrativa, rescatando lo que históricamente se ha ido aplicando, clasifica a los consumidores nosotros los llamamos generales, ¿no? Es decir, aquellos que normalmente se dedican a las actividades del comercio, restaurantes, etcétera, ¿no? Ellos están también subdivididos en lo que llamamos consumidores menores, Ya, digamos como de pequeña demanda, y tienen la misma escala de tasa de aseo que los domiciliarios, ¿no? Y otro grupo de los consumidores generales de mediana demanda o de gran demanda, ya son los normalmente ya eh, suministros con mayores accesorios, mayores niveles de iluminación, etcétera, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de un pequeño negocio con muy pocos accesorios que tendrían un consumo
entre 51 y 100 kilovatios, por ejemplo, van a pagar actualmente están pagando una tasa de aseo de 4 bolivianos, van a pasar a pagar una tasa de aseo de 5,76 bolivianos, ¿no? Un consumidor un poco más mayor, es decir, uno clasificado de entre mediana y gran demanda, por ejemplo, si tiene un consumo de unos 300 a 400 kilovatios, por ejemplo, 300 a 400 kilovatios, ya se considera un consumo importante. Actualmente pagan Actualmente pagan 45,30, van a pagar 67,20 bolivianos. Don César, buen día, le saluda Marco Ibáñez. Seguramente ha tomado conocimiento de las protestas que se han anunciado a nivel de juntas vecinales. En la Alcaldía de La Paz se han declarado en huelga de hambre. Argumentan que el incremento es superior al 80%. ¿Cómo califica esa posición? Usted nos está demostrando que no es así. Como es de conocimiento, la tuición plena o las entidades competentes para fijar tasas, aprobarlas, para reglamentarlas, incluso sus mecanismos de actualización, son justamente los gobiernos autónomos municipales en cada una de las jurisdicciones, ¿no? Nosotros tenemos una relación contractual con la alcaldía y obviamente para que yo pueda implementar en mi sistema de facturación una nueva tasa en atención a la normativa legal que está vigente, pues lo que hacemos nosotros es solicitar la información escrita, ¿no? La información escrita que nos ha presentado y la que nosotros aplicaríamos es la que les he transmitido, ¿no? Viendo que hay un desfase entre lo que está manejando algunos por ahí en las redes sociales, ¿no? Según los valores que les acabo de transmitir, hay una variación del orden de 40, algo más del 45% más o menos. No es 80, ¿no? 45% en promedio sería el incremento entonces en todos los niveles. Sí, en promedio. Perfecto. Gerente, a ver, personalmente en casa yo más o menos pago entre 150 a 200 bolivianos mensualmente por el consumo de energía eléctrica en un departamento con 4 dormitorios, un microondas, 2 televisores. ¿Cuánto más o menos consumo si pago entre 150 y 200 bolivianos? Y ese es un típico consumo. En ese rango está la mayoría de los suministros de las viviendas de la ciudad de La Paz, ¿no? Actualmente ellos, como decía, pagan una tasa de aseo de 9 bolivianos. Actualmente, ¿no? Entre ellos incluso yo, ¿no? Pago 9 bolivianos por la tasa de aseo. Y eso ha variado, se está incrementando a 13 bolivianos con 40 centavos. 13 bolivianos con 40 centavos. Bueno, sí. Esto es más o menos casi un poquito menos del 40%. No, un poquito más, ¿no? Un poquito más. Un poquito más. Ahora, sí. Usted nos dice que es 45% más o menos el incremento de la tasa de aseo urbano en promedio. Hay empresas que consumen seguramente mayor cantidad de kilowatts y obviamente su tasa va a ser mayor. ¿Tiene un promedio de esas empresas grandes, más o menos? El promedio es casi similar, como le digo, promedio es para todos, ¿no? Oscila entre 45, 46, 47%. La nueva tasa que nos han comunicado la alcaldía entre la que se está aplicando actualmente, ¿no? Don César, ¿podría precisarnos la población boliviana cuándo va a empezar a recibir su factura con este incremento en la tasa de aseo urbano? Población paceña. Población paceña. Sí, eso es importante resaltar, ¿no? Estamos hablando del área de la ciudad de La Paz, ¿no?
como les decía, nosotros tenemos un ciclo de producción. Las primeras facturas que vamos a empezar a emitir corresponden a la primera semana del mes de marzo, ¿no? Cuando un consumidor reciba su factura de energía eléctrica que incluye esta tasa de aseo, ya va a venir con el valor actualizado, ¿no? La primera semana de marzo, entonces, comienzan a recibir la población. Perfecto. Ahora, obviamente, esto es resorte de la alcaldía. ¿Usted sabe que por qué están incrementando las autoridades esta tasa, considerando de que no ha variado el servicio, el costo del servicio de aseo urbano en La Paz? ¿Hay una justificación en ese sentido? Bueno, nada extraordinario, lo que se comunica o se publica en las redes o en los medios de comunicación, lo que también comunicó el alcalde o la alcaldía a través de los canales correspondientes, ¿no? Que hay una resolución, una ordenanza municipal del 2007 que por algún motivo se ha ido, entiendo que ha habido cierta discontinuidad en la actualización de la tasa de aseo y obviamente lo que el alcalde como nos comunicaba que era necesario actualizar la tasa, ¿no? Esta resolución, esta ordenanza municipal, perdón, del 2007, entiendo, tiene un mecanismo de actualización en base a la variación de la UFB, ¿no? Don César, ¿cuándo fue la última vez que se realizó una actualización? 2007, ¿no? ¿El 2007 fue la última vez? En nuestros registros, normalmente la alcaldía hace una actualización en forma anual, ¿no? Según lo que establece la reglamentación, ¿no? Normalmente lo hace en forma anual, ¿no? Por algún motivo, a veces no se aplica, imagino, porque nosotros no somos facultados en ese tema, no se aplica toda la actualización correspondiente, entonces se registran algunas variaciones sobre eso, ¿no? Pero usted nos dice que hubo discontinuidad en la actualización desde 2007. No, yo digo que la resolución que establece el mecanismo de actualización data del 2007, ¿no? Ya. Y preguntaba a mi compañero, ¿esto es regular cada año? ¿No ha variado eso, la actualización? Como le digo, o sea, es normal que la alcaldía, o mejor dicho, esta resolución establece que la alcaldía debiera actualizar la tasa de aseo cada año, ¿no? Por algún motivo, ya son temas que habría que remitirnos a la alcaldía para consultarles el motivo por qué algunos años no se actualiza la tasa de aseo, se la mantiene constante, digamos. ¿El 2021 se hizo algún ajuste o el 2020? El 2021 sí hubo un ajuste, ¿no? Un ajuste mínimo. ¿De cuánto más o En menos? el mes de abril, ¿no? 10 centavos. Estaba revisándole el histórico, ¿no? Y en promedio, más o menos, en porcentajes. En promedio un 2%. 2% de incremento en promedio en 2021 frente al 45% en promedio en 2022. Es una distancia grande, gerente. Sí, eso es un poco lo que hay que yo me remito a la información que nos ha proporcionado la alcaldía, ¿no? Entendemos. Ahora la tabla. Sí, adelante. Sí, gerente, ¿la tabla especifica porcentajes? No, la tabla no solo se nos comunica, ni siquiera se nos comunica con la resolución propia administrativa, sino la nueva escala, ¿no? Es decir, el nuevo precio es este, nada más, ¿no? Don César, siempre agradeciendo su gentileza con La Razón Radio. Es de conocimiento público que hay protestas, va a haber marchas el viernes en rechazo a este incremento, hay una huelga de hambre en la alcaldía, ya le decía. Las autoridades de la alcaldía se han comunicado con ustedes en las últimas horas, hay probabilidad, hay posibilidad
de hacer una pausa en este ajuste si la presión continúa? No, para nada. En este momento no he recibido ninguna comunicación y obviamente, seguramente el canal administrativo o el canal ejecutivo correspondiente de la alcaldía debe estar haciendo el seguimiento a estos temas, ¿no? Pero Que siempre ustedes, son un poco sensibles para la sociedad, ¿no? pero ustedes están en condiciones de paralizar el incremento si las autoridades municipales así lo deciden. Todas estas aplicaciones tienen una inercia y entonces se necesita el tiempo suficiente y necesario para poder hacer una o actualización, una corrección. No es de la noche a la mañana, ¿no? Don César, le agradecemos muchísimo su gentileza con La Razón Radio, ¿eh? No, a ustedes, pues muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por la gentileza. Le decimos al ingeniero César Ortega, él es gerente comercial de la empresa de luz y electricidad de La Paz.